Buen día, apreciados hermanos, Dios les bendice. Qué alegría poder estar compartiendo este devocional nuevamente con ustedes. Les habla la pastora Xiomara Cardeño y les animo a abrir su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 10 y 11. Hoy nos corresponde estudiar estos dos versículos. Voy a leerles entonces en dos versiones diferentes para que podamos tener una mayor comprensión de la escritura. Entonces inicio leyéndoles lo que dice la Biblia en la versión Reina Valera. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora voy a leerles otra versión. Dice: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Vamos a tratar de entender estos dos versículos. Y para esto necesitamos entender primero a quién el apóstol Santiago nos está poniendo como ejemplo. Porque él nos dice: hermanos míos, es decir, tú, hermano, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de Dios. Nos sugiere con urgencia que tomemos ejemplo, que sigamos el ejemplo de estos grandes hombres de Dios. ¿Quién es un profeta? El profeta obviamente era conocido como un hombre de Dios. El profeta veterotestamentario era un proclamador de la palabra. Era llamado por Dios, escucha esto, para advertir, exhortar, consolar, enseñar y aconsejar. Se dedicaba únicamente a Dios y por lo tanto era un servidor de él tiempo completo. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres que experimentaron la soledad, la incomprensión, la persecución y en algunos casos incluso hasta la muerte. Recuerda por favor a hombres como Amós, como Oseas, como Jeremías, al que le dicen el profeta llorón, como Elías, que en algún momento nos sorprende ver a un hombre tan grande en fe, como después incluso pasó por un tremendo episodio de depresión, a Daniel, a Ezequiel y otros que sufrieron física y emocionalmente, pero demostraron una constancia y una fidelidad a toda prueba. Estos hombres de Dios no se doblegaron ante las amenazas, sino que arriesgaron sus vidas, denunciaron los pecados de los reyes, de los príncipes, de los sacerdotes, del pueblo en general. Y el apóstol Santiago aquí nos está exhortando a nosotros a que tomemos como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas. Es decir, esa palabra ejemplo es la misma que usa el Señor Jesús cuando dice: ejemplo les he dado. El Señor Jesucristo deseaba que sus discípulos imitasen su ejemplo. Así nos está diciendo Santiago: mire, si a usted le suena el Señor Jesucristo muy alto, el ejemplo para seguir, pues entonces tenga en cuenta a los profetas, porque obviamente en ejemplo de sufrimiento, de paciencia y de aflicción, nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, listo, deje al Señor Jesús por fuera si lo quiere dejar porque le parece muy alto el ejemplo a seguir. Pero mire entonces a los profetas, cómo ellos también nos pudieron mostrar la paciencia en medio del sufrimiento y de la aflicción. Esta es una exhortación a que nos podamos identificar con hombres y mujeres de Dios que sufrieron a causa del Evangelio, a causa de llevar la palabra del Señor. Porque el mensaje que predicaban no era el mensaje que los oyentes querían escuchar precisamente. Recordemos que a ellos les tocó hablarles de situaciones de pecado a reyes que no querían que los corrigieran. Les tocó hablarles de arrepentimiento a un pueblo que no quería arrepentirse.
Y ellos presentaron el mensaje y la predicación con fidelidad, en integridad. Se expusieron a críticas, se expusieron a burlas, se expusieron a calumnias, se expusieron a que los ridiculizaran. Y aún en situaciones como estas, arriesgando su propia vida, siguieron adelante. Y cuando la Biblia nos anima a seguir el ejemplo de estos hombres, nos está diciendo: consideren que fueron bienaventurados los que sufrieron. ¿Por qué? Entonces ahí nos habla de Job y nos dice: mire cómo Job sufrió, pero en últimas el Señor lo bendijo. El Señor le mostró su misericordia, porque Dios es misericordioso y compasivo. La última versión que leíamos dice: porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Aquí quiero decirte algo, apreciado hermano y amigo que me escuchas. Es complicado pensar en que sigamos el ejemplo de aflicción de estos hombres de Dios, porque estos hombres de Dios no sufrieron porque no lograran comprar un carro, no sufrieron porque tenían problemas a nivel laboral, no sufrieron porque no podían comprar las cosas que querían comprar, porque tenían que pagar la cuota para el apartamento, no sufrieron porque no podían cambiar de televisor por uno más grande o porque querían un celular más moderno. Ellos no sufrieron por situaciones como estas. Ellos sufrieron por causa de predicar la palabra de Dios. ¿A dónde pretendo llegar? A explicarte que si nos queremos identificar y tomar ejemplo de estos grandes hombres de Dios, pues lo primero que debemos saber es que el sufrimiento de ellos no fue un sufrimiento comparado por las cosas que sufrimos los cristianos de ahora. Si tú analizas las quejas del sufrimiento de los cristianos de ahora, son quejas de: no ha pasado lo que yo quiero, no veo todavía tal vez en mis hijos el comportamiento que quiero, mi esposo no se comporta como yo quiero, mi jefe no ha cambiado como yo quiero, es que yo quería que hoy no lloviera, es que yo quiero que Dios me dé esto, es que yo quiero que Dios me dé lo otro. Y nuestros sufrimientos, no estoy diciendo que todos estemos en este punto, pero la mayoría de los cristianos nos dedicamos a sufrir por lo que no obtenemos, por banalidades, por cosas que tienen que ver con nuestros propios deseos, con nuestro deleite, con sufrimientos que nos inventamos, porque a veces estamos sufriendo porque estamos llenos de deudas. La pregunta es: ¿por qué te endeudaste hasta ese punto? ¿Qué querías comprar? Y te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces haces malas inversiones, haces gastos innecesarios porque te das lujos que no deberías darte, porque no oras antes de tomar decisiones financieras. Estamos llorando por padecimientos emocionales y sentimentales cuando ni siquiera consultamos a Dios por estas decisiones. Y entonces, en última, nuestros sufrimientos tienen que ver con nuestro pecado, con nuestras malas decisiones, con nuestra falta de oración o con nuestras propias banalidades, con nuestros propios deseos para nuestros deleites y placeres. Pero estamos muy lejos de estar sufriendo por causa de la predicación de la palabra. ¿Por qué? Me atrevo a decirlo, porque la mayoría de los cristianos de ahora ni siquiera se atreven a salir de su comodidad para predicar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos redes sociales y ni siquiera en las redes nos atrevemos a hablar. Tenemos vecinos, tenemos familiares, tenemos conocidos y ni siquiera a ellos les predicamos el Evangelio. ¿Cuántas veces aún a nuestro círculo familiar no le presentamos el Evangelio? Porque nos critican, porque se burlan, tal vez porque nos van a hacer el feo, tal vez porque no queremos que nos pongan en tela de juicio, y dolorosamente a veces no nos atrevemos a predicar el Evangelio porque sabemos que incluso nuestro testimonio no es un desafío para los demás. Los demás tal vez no van a recibir la palabra que les vamos a predicar porque con nuestra vida no les estamos mostrando a Jesucristo. Quiero decirte que estos que sufrieron y a los que Santiago nos menciona que Dios los llama bienaventurados, porque en últimas Dios a ellos los va a recompensar, no sufrieron por decisiones mal tomadas, sufrieron por predicar la palabra de Dios, por llamar a otros al arrepentimiento, por proclamar a Jesucristo. Y si no, pensemos en los apóstoles, pensemos en hombres como Esteban, como cualquiera de los apóstoles, el mismo Santiago, que fue un ejemplo tan impresionante de ser un mártir por causa del Evangelio de Jesucristo. Y a veces tú ni siquiera quieres ir al culto porque está lloviendo.
No madrugas a una alborada porque te da sueño, porque te trasnochaste el día anterior. No haces esfuerzos porque no tenías plata para ir a la iglesia, porque ahora ya no se puede caminar, si no hay para el transporte pues no vamos. Ya los cristianos de ahora ni siquiera queremos caminar. Los cristianos de ahora no nos queremos esforzar. No volví a llamarlo porque yo lo llamé 2 veces y le insistí. Yo lo estaba invitando a la iglesia, pero como que no le gustó, entonces no lo volví a hacer. Yo oré por él y lo invité una vez, pero como me dijo que no, entonces yo no. Pues yo le fui como a hablar de Dios, como que no le gustó, entonces mejor no le dije nada. Entonces somos tan cómodos y tan facilistas que no hacemos ni el más mínimo esfuerzo por causa del reino. A veces ni siquiera para servir en asuntos de la iglesia no estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo, no estamos dispuestos a dar de nuestro dinero, no estamos dispuestos a dar de nuestro esfuerzo. Los cristianos de ahora no quieren limpiar una silla, los cristianos de ahora no quieren barrer un templo, los cristianos de ahora no quieren limpiar una pared, no quieren pintarla, no quieren ir a evangelizar, no quieren ir a llevar las buenas nuevas a los demás. Los cristianos de ahora estamos esperando a que nos llamen, nos visiten, los pastores nos atiendan, nos cuiden, nos achocholen, nos celebren, nos estén pendientes de nosotros. Mi amado, quiero dejarte en el corazón esta reflexión. Aquellos que vieron esa misericordia y esa compasión, aquellos a los que está llamando Santiago bienaventurados, fueron hombres y mujeres que salieron de su comodidad y pusieron su vida al servicio del Señor. Pusieron su vida en manos del Señor y le dijeron: Señor, aquí estoy. Si hace frío, si hace calor, si llueve, si hace mucho sol, si hay plata, si no hay, si me gusta, si no me gusta, si me dan púlpito, si no me dan, si hay que limpiar la silla o hay que lavar un baño, lo que sea que haya que hacer, a dónde hay que ir, qué enfermo hay que visitar, a quién hay que predicarle, hoy a quién le voy a predicar el Evangelio. Recuerda que el lema de este año es: uno más para Cristo, uno más para el Señor Jesús. Y quiero cerrar este tiempo antes de orar preguntándote: ¿este año ya has ganado a alguien para Jesús? ¿Alguien, por la palabra que tú le has predicado, hoy ya está caminando en los caminos del Señor? ¿Le estás viendo crecer? ¿Ya hizo su decisión de fe? ¿Ya está siendo discipulado? ¿Ya ha dado el paso del bautismo? ¿Ya está dando fruto de arrepentimiento? ¿Ya está incluso tratando de ganar a otros? ¿Ya ganaste a alguien? Estamos en septiembre. Si no lo has hecho, todavía tienes oportunidad. No dejes que se acabe este año sin haber ganado al menos una persona para Jesucristo. Y no te consueles con haberle hablado a alguien de Dios. Estamos hablando de ganar. Estamos hablando de llevar a alguien a los pies de Jesucristo, de verlo arrepentirse, de verlo ser transformado, de verlo dar pasos para crecer en el Evangelio. Ten ánimo, el año no se ha acabado. Si tal vez no lo has hecho, si estás ahí medio flojo todavía, aún tienes oportunidad. Esta palabra que estás recibiendo hoy no es casualidad. Hoy el Señor te está recordando que la vida se trata más que de la comida y del vestido, que la vida se trata más de estar preocupado y enfocado en ti mismo. Tú estás en esta tierra para predicar a Jesucristo. Si te vas de esta tierra sin haber hecho este trabajo, entonces habrás perdido el tiempo, mi hermano y amigo. No importa la edad que tengas, el llamado es para todos nosotros. Hermanos, tomemos como ejemplo la aflicción y la paciencia de aquellos que dieron su vida en nombre del Señor. Tú y yo podemos también hacer parte de esa lista de bienaventurados. Permíteme orar por ti. Amado Dios y Padre Santo, presento delante de ti a la persona que me escucha en este día y te ruego, Señor, que le instes, que pongas en él y en ella el querer como el hacer por tu buena voluntad. Anímale, Señor, a salir con el ánimo de ir con autoridad, con gozo, desafiada a presentar tu palabra y a ganar a otros para ti. Anímale, Señor, y sobre todo recuérdale que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lleno de ternura y lleno de bondad, bueno, dispuesto a encargarse de nosotros para que nosotros podamos dedicarnos a predicar tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado amigo y amiga, que el Señor te bendiga,
Que el Señor te guarde.